Buenas tardes, mi nombre es Jonel Amaya y les vengo a presentar mi seminario titulado Ligandos Donadores Sigma y Aceptores Pi. Para comenzar este seminario debemos recordar entonces de los contenidos anteriores vistos que los complejos o compuestos organometálicos presentan diferentes características, como lo son los mecanismos en los cuales se establece el enlace coordinado entre el ligando y el metal. Es decir, cuando el ligando, ¿verdad? Se coordina a través del metal mediante una donación sigma o cuando hay retrodonación entre el metal y el ligando. ¿Okay? Es decir, cuando el ligando dona el metal o cuando el metal dona el ligando. ¿Okay? Estos ligandos de carácter acíclico. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tipo de complejo de gran importancia para la química de coordinación y la química organometálica, que son los complejos olefina. ¿Okay? Los complejos olefina, ¿okay?, son aquellos que presentan ligandos insaturados, es decir, ligandos pi, donde los orbitales pi del doble enlace, recordemos que una olefina representa un alqueno donde la hibridación de ambos átomos de carbono es de tipo sp2, con una geometría angular planar para cada uno de estos. Por otro lado, la acticidad es de 2, es decir, ambos carbonos del doble enlace participan en la coordinación con respecto al metal. Presentan una estabilidad y propiedades catalíticas muy características, como por ejemplo en reacciones como la polimerización, hidroformación, entre otros tipos de reacciones. Vamos a estar entonces hablando de los complejos homoalqueno. ¿Okay? Fíjense que los complejos homoalqueno son complejos que juegan un papel importante en reacciones que son catalizadas por compuestos de metales organotransición, tales como hidrogenación, polimerización, ciclación, hidroformilación, isomerización y oxidación. Las olefinas conjugadas forman complejos particularmente estables, al igual que diolefinas no conjugadas con un arreglo estéricamente favorable de dobles enlaces llamado efecto quelato. Recuerden que este efecto quelato es cuando estos ligandos son coordinados por varios lugares con respecto al metal y aumenta la entropía del sistema notablemente. Para su preparación tenemos varias vías. La primera de ellas es la reacción de sustitución. Ahí tenemos un ejemplo en donde tenemos ese determinado complejo en presencia del etileno, el C2H4, en presencia de ácido clorhídrico diluido y una presión de 60 bar para formar ese complejo aproximado y cloruro de potasio. ¿Okay? Fíjense que en este caso, si agregamos un catalizador como el tricloruro de aluminio, que es un ácido Lewis, facilita la sustitución del cloruro, el cual es incorporado como el contraión de AlCl4-. Por otro lado, aquí podemos observar entonces el agregar este tipo de catalizador, se forma entonces ese producto determinado. Por otro lado, el uso de AgBF4, que es el tetrafluoroborato de plata, ¿okay?, que es un compuesto muy utilizado en la química de coordinación y síntesis de catalizadores con una alta solubilidad en disolventes, ¿okay?, lleva a la precipitación del uro de plata y la introducción del anión no coordinado, ¿okay?, que es el anión tetrafluoroborato, como se observa en la siguiente reacción. Tenemos reacciones de sustitución de ligando vía térmica. Esto fue propuesto por Rayleigh en 1930, espero haberlo pronunciado bien, como se observa en la siguiente reacción. Tenemos la olefina en presencia del pentacarbonilo de hierro a 135 grados centígrados y una presión de 20 bar para obtener ese compuesto. Tenemos la sustitución de ligando vía fotoquímica por Fischer en 1960, donde tenemos ese compuesto en presencia de la olefina con HNU para obtener ese producto. También tenemos vía adición, los complejos coordinadamente insaturados pueden también añadirse a ligandos olefina sin ningún tipo de reemplazo de otro grupo. Por su parte, tenemos también sales metálicas en presencia de olefinas más agentes reductores, como por ejemplo el dicloruro de níquel en presencia de AlR3 y la olefina correspondiente. Se obtiene entonces ese compuesto, el cual presenta una alta reactividad, en términos, se le puede llamar en términos de un níquel desnudo, ¿ok? Y en presencia de C8H12 se forma ese complejo
de níquel cero, que es un buen precursor, por decirlo así, o forma el níquel cero para reacciones, para futuras reacciones, ¿ok? Y por su parte, presencia de etileno, se forma entonces el primer complejo binario de etileno metálico, ¿ok? El cual es coloreado y es estable a temperaturas mayores a 0 grados centígrados. Esto propuesto por Wilk en 1973. Por acá tenemos entonces la reacción del tetracloruro de circonio en presencia de sodio o mercurio más C7H8, se forma entonces ese complejo, ese compuesto determinado, propuesto por Green en 1991. Tenemos otra reacción, en esta reacción el rodio más 3 es reducido por un exceso de etileno. Fíjense que entonces la participación de los agentes reductores juega un papel importante en este tipo de mecanismos. Tenemos la transferencia de butadieno por medio de butadienilo de magnesio, como se observa en la pantalla. Ahí tenemos el dicloruro de manganeso, de magnesio, perdón, de manganeso, perdón, en presencia del butadienilo de magnesio y tetrahidrofurano para obtener entonces ese compuesto de manganeso. ¿Okay? Fíjate que él presenta 17 electrones de valencia, propuesto por Wireford en 1982. Este procedimiento también es aplicado para otros metales otros haluros de metales de transición. También existe la cocondensación de vapor metal con el ligando. Esto consiste en que el vapor del metal es condensado con el ligando gaseoso o en una solución de ligando a baja presión de vapor sobre una superficie fría. Al calentarse a temperatura ambiente se forma el complejo metálico en competencia con la agregación del metal. Ahí se observa entonces la reacción que observamos en la presentación, donde se forma entonces un complejo con geometría trigonal prismático, ¿okay? Propuesto por Shell en 1974. Y tenemos también la reacción de abajo propuesto por Timer 1974, el cual se descompone por encima de menos 20 grados centígrados. La transformación del complejo en hilo, la transformación se da en presencia de cianuro, como se observa en la primera reacción de la parte superior. Tales adiciones nucleofílicas son generalmente regioselectivas, así como estereoselectivas, y dan lugar a la exoorientación, o sea, una orientación hacia afuera. Tenemos también la abstracción hídrica de complejos alquilo en presencia de ese complejo de BF4, ¿okay? Donde se da entonces la extracción de ese sustituyente para obtener ese producto determinado. Vamos entonces a conversar un poco sobre la estructura y enlace de complejos monolefinas. En este caso, la coordinación de una monolefina a un metal de transición es el ejemplo simple de complejos pimetálicos. Recordemos que estos son sistemas pi. La descripción cualitativa es similar en la del metal con ligandos monóxido o carbonilo, tanto como donador o aceptor. En cuanto a sinergismo se refiere. Por otra parte, el componente donador es la interacción que se debe a la vinculación completa del orbital pi del etileno con el orbital vacante del metal. El componente aceptor es la interacción del orbital del metal lleno con el orbital. Y la tendencia a formar complejos de olefinas es por lo tanto controlada también por las características de aceptor sigma o donador pi del metal, bajo la suposición que la propiedad del aceptor sigma está correlacionada con la afinidad electrónica y que la propiedad de donador pi con la promoción de energía. Los datos para el metal de transición o sus iones pueden ser usados para evaluar sus tendencias a formar complejos con olefinas o con otro ligando, donador y aceptor. Existe un modelo llamado Dewar-Schadt-Duncanson, ¿ok? El cual nos permite entonces observar el orden de enlace que se puede dar para diferentes uniones entre el metal coordinándose con los ligandos monóxido o el ligando etileno. Aquí entonces se puede observar en la presentación, experimentalmente existe o no retrodonación. La difracción por rayos X muestra que los enlaces CO y CC son más largos cuando estas moléculas están coordinadas, lo que significa una disminución en el orden de enlace, recordando que el orden de enlace es una medida de la estabilidad de un enlace químico en una molécula. Representa la mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y el número de electrones antienlazantes.
Recordando que mayor orden de enlace, menor longitud de enlace, mayor energía de disociación y estabilidad mayor de estas moléculas. Por otro lado, significa una disminución en el orden de enlace con respecto a las moléculas CO y C2H4, libres debido al aumento del número de electrones en orbitales antienlazantes. De la misma manera, la frecuencia del grupo carbonilo es inferior a la que encontramos para un grupo CO no coordinado, lo que indica también una disminución del orden de enlace. Acá entonces observamos, ¿verdad? Una tabla para diferentes metales de transición donde comparamos su configuración electrónica, cómo finaliza, el potencial, la energía de la afinidad electrónica, perdón, y la promoción electrónica, ¿okay? En electronvoltios, ambos parámetros. Aquí podemos entonces observar que la alta afinidad electrónica del centro metálico favorece la contribución hacia el metal de la olefina al enlace químico, mientras a baja promoción de energía se favorece del metal donación pi, ¿okay? Hacia la olefina. El níquel 0 es un buen donador pi, pero el mercurio 2+, un buen donador sigma. Paladio 2+, es un buen donador pi y un buen aceptor sigma. Estas propiedades donador-aceptor del centro metálico con respecto a la olefina también es influenciada por ligandos afines ancillari. La energía del enlace metal de transición olefina es dominado por la contribución de la donación del metal, donación pi, hacia el ligando. En la contribución de donador, olefina sigma y aceptor pi, la olefina debilita los enlaces intraligandos. Aquí podemos entonces dar entendimiento de lo que estamos explicando, la frecuencia de estiramiento del etileno coordinado, ¿ok? Para diferentes complejos, que a unidades de centímetros a la -1. Podemos observar entonces que a medida que se encuentran estos, bueno, hay una cierta variación de las frecuencias de estiramiento, pero por ejemplo, fíjense que para el etileno libre es de 1623, ¿ok? Y cada contribución, dependiendo de la coordinación que se dé, entonces va a cambiar dichas frecuencias. Ok, acá entonces podemos justificar la estructura del compuesto de rodio con una acticidad de 5 con el ciclopentadieno, ¿ok? Tenemos también una acticidad de 2 con el etileno y una acticidad de 2 con el C2F4. Las distancias de enlace en el compuesto de rodio, ¿ok? Van a cambiar. Para el caso de rodio-carbono, ¿ok? Específicamente para el rodio con el C2H4 es de 2,16 angstrom, pero para el rodio con C2F4 es 2,02. Esto es precisamente por la influencia de la electronegatividad del flúor. El CC es 1,35 angstrom para el rodio con C2H4 y el rodio con C2F4 1,40 angstrom. Estas estructuras complejo pi y metalociclopropano para compuestos con ligando alqueno. Un aspecto estructural importante es la pérdida de la planaridad de la olefina sobre la coordinación al metal de transición. En etileno sustituido C2X4 se observa que la deformación aumenta con la electronegatividad de X. ¿Ok? Fíjense entonces que esta estructura de este complejo de rodio, en donde los carbonos de los átomos de carbono de C2F4 están más cercanos al metal que con respecto a los carbonos en C2H4. El ángulo de diferencia entre el CH2 planos en C2H4 es 138 grados. En contraste con CF2 planos en C2F4 es de 106 para cada uno de ellos. Esto es por Gausenberger en 1972. Acá podemos observar entonces un esquema donde tenemos los orbitales localizados, las combinaciones lineales de estos orbitales y los orbitales deslocalizados, ¿okay? Donde dan entonces una simetría equivalente. Entonces, para el metalociclopropano, en su descripción, tiene entonces dos electrones, dos centros localizados, ¿ok? Y el alqueno actúa como un ligando diradical bidentado, ¿ok? No plano. Mientras que para el producto, ¿ok? Entonces, según la descripción de Dewar, Chad Duncanson, el modelo, hay dos electrones deslocalizados, ¿ok? Hay un
el alqueno actúa entonces como un ligando monodentado. En este caso tenemos un donador aceptor. ¿Okay? Mientras que en el caso B, ¿okay?, los átomos de carbono presentan hibridación sp2, una actividad de 2 para el etileno planar y un enlace metal-carbono largo y un enlace carbono-carbono corto. En el caso A, el porcentaje de carácter P en los orbitales híbridos es mayor, una actividad de 2 en el etileno no planar, una distancia de metal-carbono corto y una distancia de carbono-carbono larga. Por lo tanto, la desviación en la planaridad del etileno coordinado debería correlacionarse con la tendencia de los átomos de carbono a formar orbitales híbridos con mayor carácter P. Esta tendencia aumenta con la electronegatividad de los sustituyentes, la regla de Bren, en 1960, como ejemplo representativo. Entonces tenemos el radical CH3, el cual es plano, tiene una hibridación sp2, y el CF3 es piramidal, sp3. La conformación relativa para el metal olefina depende del número de coordinación del metal, así como el número de electrones de valencia. Aquí podemos entonces observar diferentes conformaciones. La primera tenemos un número de coordinación de 3, 16 electrones de valencia. Para el segundo, un número de coordinación 4 con 16 electrones. Y la tercera, 5 como número de coordinación con 18 electrones de valencia. Algunas técnicas espectroscópicas, ¿ok? En donde la carga del complejo dado, que es mayor, de mayor carga negativa o menor positiva, habrá mayor retrodonación y la frecuencia de vibración será menor. Por otro lado, la presencia de otros ligandos en el compuesto, ya que los ligandos piácidos como el monóxido compiten con la olefina en la retrodonación. Y por lo tanto, a mayor número de ligandos CO, menor retrodonación hacia la olefina. Y por último, la naturaleza del metal, ya que la retrodonación es mayor para orbitales 5D que para 4D, y para 4D con respecto a 3D. ¿Okay? Entonces observamos las frecuencias de estiramiento para los diferentes compuestos. ¿Okay? Y abajo tenemos dos imágenes donde los compuestos de rodio estudiados mediante RMN, resonancia magnética nuclear, a temperatura variable. Fíjense entonces que entre esas dos estructuras existe algo que se llama la isomería fluxional. La isomería fluxional es donde se experimentan cambios estructurales rápidos y reversibles, en donde los átomos o grupos de átomos intercambian posiciones entre sí. Estos ocurren a velocidades que a menudo las técnicas espectroscópicas como esta lo pueden detectar. Ok, en el caso de la estructura y enlace de complejos diolefina, la interacción metal-ligando en complejo butadieno, ok, ahí podemos entonces observar las diferentes proyecciones. Las olefinas diconjugadas u oligolefinas, que son olefinas mucho más complejas, tienen delocalizado orbitales pi de diferentes energías y simetrías. Ellos ofrecen una gran variedad de combinaciones con orbitales atómicos del metal, resultando ser más estables que el enlace metal. Cuando el metal de transición lejano es rico en electrones, se conoce como complejo pi. El correspondiente compuesto de un metal de transición cercano se conoce como metalociclopenteno. ¿Ok? Ahí entonces tenemos el metalociclopenteno con una actividad de 4 para el dimetilbutadieno, que es lo mismo, ¿ok? Para ese complejo de diciclopentadieno de circonio, ¿ok? El enlace metal con el carbono 1, el enlace terminal es corto y el enlace metal con el carbono 2 interno es largo. Para el complejo pi, actividad 4, el ciclohexadieno, ¿ok? Para el enlace metal-carbono 1, el terminal es largo y el metal-carbono 2 interno es corto. Pasa todo lo contrario. Ok, por acá tenemos entonces reacciones de complejos de olefina no conjugadas. La estabilidad termodinámica de estos complejos está fuertemente influenciada por la naturaleza de la olefina. Sustituyentes atractores de electrones incrementan la estabilidad, mientras que los sustituyentes donadores de electrones la disminuyen. En los casos donde es posible isomería cis-trans, el complejo más estable es invariablemente formado por la olefina cis. Como una consecuencia del efecto quelato ya mencionado, se encuentra una alta estabilidad en complejos en los cuales la olefina aislada forma parte de un carbociclo de geometría favorable. Recuerden que el efecto quelato favorece esto. Y el comportamiento redox de los complejos olefina no es fácilmente generalizada. Aquí tenemos entonces algunas de esas reacciones
en donde tenemos que la primera no se da a esas condiciones con metales como manganeso y renio, mientras que la segunda sí se logra dar. También, es de interés sintético el comportamiento de algunos metales complejos olefinas en los reactivos nucleofílicos. Esta reacción ha sido extensamente estudiada por olefinas diméricas cloruro de paladio, como se observa en pantalla. Tenemos entonces esa reacción en presencia de esos determinados, determinadas condiciones, donde se da el acetato de vinilo. En la segunda tenemos etanol y oxígeno, en donde se da entonces esos determinados complejos olefínicos. Y los complejos de tipo eh, de ese tipo, ¿verdad? Reaccionan con una variedad de nucleófilos, ¿verdad? En un rearreglo pi sigma entre el metal y el ligando, ¿verdad? Un enlace en donde genera estabilidad. Y el metal neutro, ¿verdad? En este caso, se forma en este complejo. Y esto fue propuesto por Rosenblum en 1974. Para las reacciones de complejo di y oligolefinas, la reactividad oligolefina con respecto a la olefina libre, un metal coordinado, es bastante baja. Tampoco pueden ser hidrogenadas catalíticamente, ni se someten a reacciones Diels-Alder. Además, son estables a la oxidación, estas reacciones las vimos en Orgánica 2, y pueden actuar como electrófilos así como ácidos fuertes. Si el protón se une preferiblemente al átomo de carbono coordinado en lugar del metal, la capa de valencia podría llenarse por un ligando de 2 electrones adicionales como el CO, ¿okay? Como se observa allí. Una vía alternativa para compensar el déficit de electrones en el centro metálico es a través de la formación de un puente carbono-hidrógeno-metal. El complejo protonado de la diolefina forma A existe un equilibrio dinámico con las formas B y C. A bajas temperaturas para metal doble enlace, para metales, como cobalto, rodio, la forma B es la predominante, mientras que para metales como iridio la forma C es la que prevalece. Salzer, 1987. Esto también es posible para adiciones nucleofílicas. Los metales coordinados a oligolefinas pueden someterse a isomerización de valencia. Recuerden que esto involucra el movimiento de enlace sigma y la reorganización de la estructura molecular de una sustancia. Es una reacción pericíclica y puede implicar el desplazamiento simultáneo de dos grupos dentro de la misma molécula. ¿Okay? La isomerización de valencia de una forma similar a las olefinas libres. Complejos heteroalquenos. Para el caso de los complejos heteroalquenos, entonces tenemos una serie de reacciones, ¿verdad? La frecuencia vibracional de infrarrojo para la acticidad 2, ¿verdad? De este complejo es fuertemente cambiada, ¿verdad? O desplazada por un número de onda menor, ¿ok? Como se observa allí por Floriani 1982. Y la coordinación del grupo ceto a un catión deficiente en electrones debilita así el enlace doble entre el carbono y oxígeno moderadamente, razón por la cual no se observa la retrodonación. La inserción del CO en el enlace metal-hidrógeno es termodinámicamente desfavorable y por lo general no ocurre de manera espontánea. ¿Ok? Ahí se observa entonces que necesita ciertas condiciones para darse. Un claro ejemplo del concepto de estabilización de moléculas reactivo por la formación del complejo es el aislamiento de compuestos que contienen CH2 doble enlace con no metales como azufre, selenio y teluro, como ligandos. Estas especies son generadas en la esfera de coordinación del metal. Entonces se observa entonces la participación de estos elementos, ¿verdad? En esta estabilización de las moléculas por la formación de estos complejos. Para el caso de los complejos homo y heteroalquenos, el reemplazamiento de uno o ambos grupos metileno de aleno por átomos de oxígeno conduce a ligandos cuya química de coordinación es más versátil e importante que su compuesto parenteral. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos el aleno, el ceteno, ¿okay? Que es el 1-oxaleno, y el dióxido de carbono, 1,3-dioxaleno. Entonces va cambiando la hibridación de estos átomos de carbono.
Recordemos entonces que la hibridación para un aleno, el carbono del medio es una hibridación sp lineal y los carbonos extremos son sp2. Para el caso del ceteno, sp2 para el carbono y sp para el carbono del medio. Y en el caso del dióxido de carbono, sp para este carbono. Los complejos aleno, un método para su preparación, involucra la protonación de un compuesto metal de transición propargil. En este caso, con simples alquenos, la coordinación metal de transición aleno resulta en un cambio en la hibridación del átomo de carbono. Fíjense que allí, por esta inserción permite entonces un cambio en la hibridación de este átomo de carbono. ¿Okay? Fíjense que pasa de sp a sp2. Complejo cetona. Los complejos cetona en estado libre, la cetona, los oxalenos son extremadamente reactivas, que tienden a sufrir ciclomerización y polimerización. Recordemos que las reacciones más importantes del grupo carbonilo son las adiciones nucleofílicas. La coordinación del metal de transición ocasiona una marcada atenuación de la reactividad. ¿Cómo la coordinación puede ocurrir para ambos dobles enlaces? Carbono, doble enlace carbono y carbono doble enlace oxígeno. Es posible una considerable diversidad estructural. Los métodos de preparación son tan diversos como las estructuras. Ahí tenemos adición de cetonas, especies insaturadas coordinadas. Ahí tenemos diferentes condiciones, ciclopentadieno, con vanadio 22 grados centígrados, entre otras. Para metales como níquel y platino. La carbonilación del complejo carbeno, ahí tenemos la carbonilación, que es la inserción de ligandos carbonilo o monóxido a 650 bar, 40 grados centígrados, 25 horas. Tenemos otras reacciones allí correspondientes, ¿ok? Y en la tercera entonces se da vía formación de intermediarios de carbeno, ¿ok? Como se observa en la presentación. Tenemos la desprotonación de un metal acil, ¿ok? Como se observa en la reacción. Y la reactividad de los complejos cetonas también son sorpresivamente diversos. Esto puede ser visto a través de un ejemplo, como el desplazamiento de ligandos cetona. Ahí tenemos desplazamientos de ligandos acetona. La inserción, expansión del anillo, ¿ok? Tenemos la decarbonilación de cetonas coordinadas, ¿ok? Donde se da entonces un cambio intramolecular de ligando CO, ¿ok? Que se puede identificar perfectamente. Ataque nucleofílico al ligando acetona, ¿ok? Y ataque electrofílico al ligando cetona. En el caso de la segunda se da a condiciones ácidas con butil litio. Complejo dióxido de carbono, la coordinación del CO2 al metal de transición es suficientemente más importante que la química de los complejos cetona. El CO2 está disponible de forma abundante. Este potencial de reducción altamente negativo refleja la fuerza del doble enlace carbono, doble enlace oxígeno. Es decir, que el fragmento, o sea, recordemos que el CO tiende a oxidarse a CO2 formando este complejo que es mucho más sano para el medio ambiente con respecto al CO, que es altamente venenoso. El fragmento metal ligando puede considerarse al CO2 en 3 posiciones. Ahí tenemos entonces donde posiblemente se pueden dar estos ataques, que para el caso de cada tipo de naturaleza. Por ejemplo, para hacer un pobre en electrones y en ácido Lewis, ¿verdad? Que acepta un par de electrones, ¿ok? Presenta ese modo de coordinación. Para un aceptor pi y un donador pi, ¿ok? Esa determinada coordinación. Y para un LMN rico en electrones, como base de Lewis, ¿verdad? Que ese par de electrones, ese modo de coordinación. La sustitución, en este caso, se da entre el complejo y los ligandos CO2, según Aresta 1975. ¿Ok? La emisión antropogénica de los seres humanos de CO2 aumenta entonces en 4 por 10 a la 9 toneladas en 1989. Y la principal causa de esta producción de CO2, ¿ok? Y la producción de hidrógeno está de acuerdo con la ecuación de monóxido, presencia de vapor de agua para obtener CO2 e hidrógeno. Y la reacción de metano en presencia de agua para formar CO2 e hidrógeno. Es comparable en magnitud en la emisión anual de dióxido de carbono por las termitas, ¿okay? Según Crossen en 1982. Y la oxidación del CO en la esfera de coordinación, ahí se da entonces cómo se da esta oxidación de CO a CO2,
según Nicholas en 1992. Por último, los modos de coordinación, la coordinación del metal con el átomo central de carbono, da como un resultado una carga parcial negativa relativamente alta en los átomos de oxígeno terminales y un aumento de la nucleofila. La formación de una especie de metalocarboxilato o dioxocarbeno está gobernada por las propiedades electrónicas de los fragmentos metálicos. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias.